Bien, buenas noches y Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Ah, Dado a que no nos estamos reuniendo, me gustaría pues compartir el estudio que estuviéramos dando en esta noche. Hoy jueves 26 de marzo, si no me equivoco, del 2020, y estamos estudiando la lección número 4 de este expositor, y la lección se titula Asuntos del Corazón, y estamos en el libro de Hechos, los capítulos 5 y capítulo 6, y la última vez discutimos hasta el versículo 16, en los cuales vimos que vimos dos cosas. Vimos el evento de Ananías y Zafira, como ellos pues trataron de engañar, de mentirle al Espíritu Santo con la venta de su propiedad y quedarse con una parte para luego entregarle la otra parte a la iglesia, insinuando que ellos lo habían dado todo. El pecado no fue quedarse con una parte. El pecado fue querer llevarse el aplauso de la gente, insinuando o pretendiendo que ellos habían dado todo lo de la venta. O sea que el problema no era quedarse con su dinero, era su dinero. El problema fue ahí mentirle al Espíritu Santo. Y lo segundo que nos quedamos la última vez fue los versículos 12 al 16, donde se nos dice que los apóstoles pues hacían milagros, ¿verdad? Y dice que todos, en el versículo 16, capítulo 5, versículo 16, todos eran sanados. O sea que vemos que estos milagros eran, hermanos, indudables. Y milagros, por ejemplo, de devolverle la vista al ciego, la audición al sordo, el que estaba cojo caminaba, en algunos casos había resurrección de muertos. O sea que estos eran milagros, hermanos, que no se podían refutar, ¿verdad? Y lo que hacían estos milagros era autenticar el evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación a través de Jesucristo, autenticarlo como un mensaje genuino de parte de Dios. Y algo que señalamos, hermanos, es que estos eran milagros. Hoy en día, hermanos, se le llama milagro a cualquier cosa. Hoy en día alguien viene y dice, yo no tenía dinero y me encontré $10 en mi bolsillo. Bueno, gracias a Dios que a veces perdemos la mente un poco y se nos olvida que dejamos $10 en el bolsillo y nos vinieron para bien en la ocasión cuando los necesitábamos. Pero eso no es necesariamente un milagro, hermano, porque Dios no está creando dinero de la nada para ponérselo a uno en el bolsillo. Seamos entendidos, ¿verdad? O muchas veces las personas dicen cosas como, Dios me sanó de tal cosa, o me sanó de aquello, ¿verdad? Y cuando usted investiga, muchas veces las enfermedades que ellos están hablando son enfermedades que son reversibles, ¿verdad? O enfermedades que ya ellos han pasado por un proceso de tratamiento médico, quizás no completo, pero parcial, y los 2 o 3 tratamientos que tuvieron fueron suficientes para causarle una remisión a su enfermedad, a lo que tuvieran, ¿verdad? Y a eso pues se le llama milagro. No es que yo no creo en milagros, sí creo en milagros, pero esos no son milagros, ¿verdad? Esos son cosas que podemos decir que es la providencia de Dios, o sea que Dios está actuando a través de esos medios, pero no es que está haciendo un milagro como el de levantar a un paralítico, que pueda caminar con sus 2 piernas, ¿verdad? Y con fortaleza, o devolverle la vista a una persona que está completamente ciega. Esos son milagros, ¿verdad?
Milagro no es que yo tenía un dolor de cabeza y se me quitó, ¿verdad? O tal cosa. Y hermanos, y en muchos casos, pues, Dios contesta la oración, por supuesto que sí. Pero creo que hoy en día se exagera en cuanto a lo que es un milagro, hermanos. Cualquier cosa para la gente es un milagro hoy en día. Y el problema es que esos milagros no son repetibles, no los repiten como los apóstoles, ¿verdad? Se supone, según aquí nos dice, los apóstoles, hermanos, sanaban a todas las personas. No eran a dos o tres seleccionados ni nada por el estilo. Era todos los que le traían, hermanos, eran sanados, nos dice la Biblia. Eso no es lo que vemos hoy en día. And so what I would like to discuss today is we're still in the book of Acts, chapters 5 and 6. And the title is Issues of the Heart. And just briefly, I want to remind you that the last time we saw how Ananias and Sapphira were disciplined by God. They were struck dead because they lied to the Holy Spirit. The sin was not in keeping some of the money of the property that they sold. That was not a sin. It's their money. They can do with it whatever they want. Their sin was to give part of the money, claiming that it was all that they sold the property for. So they were serving God in a hypocritical way. They weren't giving the whole amount, and then they were not being honest about it. They were lying. You know, there would have been nothing wrong with them keeping part of it and then giving part of it and being honest and saying, listen, we kept half and we're giving half to the church. But no, they said that they gave it all and they were seeking the applause of men. I see that that's what they were trying to do, to be admired for claiming that they gave everything that they sold the property for. So the sin was the lie, not the keeping of whatever part they kept. It was the lie that they promoted, and God was not going to allow that. And so what does this tell us? This tells us that God is seeking sincere servers, honest servers, people that serve Him with a true heart, not people who serve Him for the glory or the fame or the applause of men. Okay. The other thing we talked about was how in verses 12 through 16, the apostles did diverse miracles. And the Bible describes these as genuine. They were raising the dead. They were raising the paraplegic, the paralyzed people. They were giving sight to the blind. And it says in verse 16 that all the people were healed. All the people that came to them were healed. And we have to emphasize this because nowadays people call a miracle anything. You know, I've heard cases where you say, oh, I had no money to buy milk, and then I found $10 in my pockets. Well, praise God that you found the $10 in your pockets, but that doesn't mean that God was making new money and put it in your pocket. You know, it's a good thing that sometimes we sort of forget things, and sometimes we leave $10 in our pockets, in the pants that we hang to wear them 3 days later or whatever, you know, or they could even go through the washing machine. And I think the miracle is the dollar didn't get damaged with the water and soap, you know, but that's not a miracle, you know. And I've heard people saying things like, oh, I was healed of this or healed of that. And when you look at the claims, many of these diseases that they're talking about are reversible diseases. They're reversible. You know, so it wasn't a real miracle. It was you followed the directions of the doctor and you ate healthy and you did your exercise and you reversed your disease. You don't have it anymore. Or you've gone through a few treatments and you went into remission for whatever sickness you had.
And that's all it took. There's those cases. A real miracle is one in which no medical intervention has anything to do with that miracle, where you either raise the dead or you raise the paralyzed out of his wheelchair and he walks as if he has always been walking all his life. You regenerate burnt skin instantly. You regrow a limb. That's a miracle. All right. The other thing is that the apostles, they healed every single person that came to them. Okay. Nowadays, it's more like they'll heal a couple. The word they claim is they heal a couple of people, and those who are not healed is, what's the excuse? So, and the important thing is that the healing, the miracles, were to authenticate the message of the gospel, the salvation through Jesus Christ. That was the purpose of these miracles, not only as a act of mercy towards people who were suffering, but to authenticate the gospel of Christ as a genuine message from God. That's what we see in this passage. Now, we don't need to authenticate the gospel nowadays. We don't need to do that. And the reason we don't need to do that is because it's already been authenticated. It's already there. What we have to do is bring it forth. Bring forth the gospel of Jesus Christ, proclaim it, and let the Holy Spirit do the miracle of regenerating those who are dead in the spirit, so that they can be born again and enter into the kingdom of Christ. Okay, so there's no need to authenticate the gospel. It's already authenticated, and it's our job to proclaim it. Quiero señalar que nuestro trabajo no es el de autenticar el mensaje de Jesucristo a través de milagros. Ya el mensaje, el evangelio, ha sido autenticado, ya se sabe que es genuino. Nuestra labor es el de proclamar el evangelio y luego dejar que el Espíritu Santo regenere a esos que están muertos en delitos y pecados, para que ellos puedan venir al reino de Jesucristo, entrar por fe en Jesucristo a su reino. Y quiero continuar los versículos 17 al 42. Vamos a leer los versículos 17 al 42. If you would look in your Bibles in Acts chapter 5, verses 17 through 42, and you can read in your Bibles in English. I'll read it in Spanish. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42. Acts chapter 5, verses 17 through 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Tengo una llamada, déjenme, ok, perdonen hermanos, que una llamada ahí que está interrumpiendo. Y dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, hemos leído del versículo 17 al 21. Quiero señalar, hermanos, que a los apóstoles fueron echados en la cárcel, ¿verdad? Porque no estaban muy contentos los judíos. El sumo sacerdote y los saduceos los echaron en la cárcel pública. La cárcel pública era una cárcel donde todo el mundo podía ver a los presos. O sea que ellos estaban ahí públicamente, todo el mundo sabía que Pedro y Juan estaban en la cárcel. ¿Por qué es esto importante? Bueno, por lo próximo que nos dice aquí, que un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó. O sea que no solamente los ciudadanos o el pueblo vieron a estos dos apóstoles en la cárcel,
públicamente, sino que también vieron que ya no estaban en la cárcel. ¿Quién los sacó? ¿Verdad? O sea que ellos están viendo ahí ese acto público. Ahí no había nada escondido. Ahí no era, por ejemplo, un calabozo donde nadie sabía que Pedro y Juan estaban presos en el calabozo. Y luego, como se escaparon y ellos proclamaban ese milagro, la gente no le iban a creer porque no había evidencia, ¿verdad? No, aquí había evidencia. La gente sabía que ellos estaban presos en la cárcel y sabían que había guardia velando las puertas y que esos guardias no iban a dejar escapar a nadie. ¿Cómo escaparon ellos de ahí sin que esos guardias se dieran de cuenta? Bueno, ese es el milagro, ¿verdad? Y lo otro que quiero señalar, hermanos, es que el ángel le dijo a ellos que se levantaran, se pusieran de pie en el templo y anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida, todas las palabras de esta vida. Lo que ellos tenían que anunciar era la vida eterna. ¿Okay? Esta vida se refiere a la vida eterna, el Evangelio de Jesucristo que nos da vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto lo que quiere decir es que el plan de Dios iba a seguir hacia adelante. El plan de Dios era que el Evangelio se esparciera y no había nada que lo iba a detener. O sea, hermano, que si usted va, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde hay tanta gente predicando el Evangelio, que usted vaya a la cárcel por causa del Evangelio, no se sorprenda por eso, pero no se sorprenda si pasa una sentencia en la cárcel. Okay, el propósito de sacar a los apóstoles de la cárcel era el de seguir proclamando el Evangelio. Ellos tenían que salir y tenían que ir al templo y proclamarlo allí donde se reunían muchos judíos. ¿Okay? Hoy en día escuchamos gente orando por gente que están en la cárcel y están pagando una sentencia por un crimen que cometieron. Tienen una sentencia que cumplir y escuchamos a una persona orando para que Dios los saque más rápido. Bueno, hermanos, es posible que Dios adelante la sentencia y los liberen más rápido, pero si Dios es un Dios de justicia, hermanos, y se comete un crimen aquí en la tierra y Dios fue el que ordenó las leyes terrenales, los gobiernos civiles para ejecutar la justicia divina, para castigar el mal. Le hace Romanos 13 para que vea cómo Dios luego va a contradecirse a sí mismo para entonces liberar a un prisionero que tiene que cumplir una sentencia. Yo no sé si esas oraciones son apropiadas. No sé lo que usted opine, pero yo no sé. Dios estableció las leyes civiles, los magistrados, para castigar el crimen, castigar la maldad. Y si lo que vamos a estar sacándolos antes de tiempo, si vamos a estar orando para y Dios va entonces a estar contestando todas esas peticiones, y entonces pues vamos todos a cometer crímenes. Vamos a la cárcel porque si nos dan una sentencia de 1 año salimos en 1 mes. ¿Verdad? Si así es la jugadita. Yo no creo que eso es una oración apropiada. Yo creo que se debe de orar para que la persona, para que Dios le dé fortaleza a esa persona, que lo transforme y lo convierta, si es que no es convertido. Y si se convierte en la cárcel, pues que aproveche ese momento para crecer en las cosas del Señor, en la gracia del Señor. ¿Verdad? Pero en cuanto a pedir libertad, pues ya eso es otra cosa. Ahora, si es pedir libertad por la causa de Cristo, porque esa persona la metieron en la cárcel injustamente, simplemente por proclamar el Evangelio, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? So if you have been following, I read verses 17 through 21, and briefly, you see here that the Jews, the high priest and the Sadducees, which were a branch of the Jewish religion, they were angry and they took the apostles and they threw them in jail. And the funny thing here is that it was the public jail where they were put in jail. And it says that an angel rescued them. He opened the door and let them loose at night.
and sent them to the temple to proclaim the words of life, or the gospel. And so they went to the temple and they taught. And I want to just point out a couple of things, that they were put in a public jail. That means that everybody knew they were there. Okay, but if everybody knew they were there, once the angel rescued them out of there, freed them out of there, then everybody knew that something happened, that these apostles were not in prison anymore. Now, there were guards guarding the doors, so they would not have let the apostles escape. They were responsible for those prisoners. So you got to ask the question, what happened here? It was a miraculous escape. Okay, this was a miraculous freeing of innocent people. And so everybody could see that now. And the fact that the angel told them to go back to the temple and preach, it tells us here that God's plan was going to keep moving forward. There was no stopping it. There was no law in the world that would stop the message of the gospel. And God was going to use his apostles to proclaim the gospel to the people in Jerusalem, the people in Samaria, and all Judea, then Samaria, and then to the Gentiles. This was going to keep moving forward. There was no stopping it. That's what this is telling us. And I was just mentioning briefly that nowadays you see people praying for prisoners that have committed crimes, and the prayer is so that they can be let out of prison soon, as if God ordained the magistrates. He ordained the civil government in order to execute divine justice and punish wickedness. And you can read that in Romans 13. And now what you're asking God is to contradict his own ordination, to counteract it. So God wants the earthly government to act as his justice, divine justice in punishing crime, but then you want God to overrule it. So I don't know if that's an appropriate prayer. I don't have a problem with praying for those who are in jail for the sake of Christ, for preaching the gospel, for proclaiming the truth of Christ. That's a different reason for being, that's an unjust reason for being in prison. For those, I say you pray. But as far as praying for the freedom, for the liberation of a murderer or a robber or a rapist or something like that, I think that we should let the sentence run its course. God established it for a reason. All right, so I wouldn't meddle with that. Now, you may have another opinion. I don't know. That's your opinion, but my opinion is based on Romans 13, and I'm not going to move out of there. All right, so you can argue with God. Don't argue with me. You argue with him. All right, but that, I think that's the case. You know, now if somebody's in prison and it's a loved one, or it's somebody who you happen to know, yeah, you can pray for that person so that while they're in prison, if they're not believers, God can change them and regenerate them and transform their lives, and so that while they're in there, they can be strengthened and grow in the grace of God. That's fine, you know, but we have to pray wisely. Not everything that we pray, and we may have the best intentions, but it doesn't mean that our intentions are aligned with the will of God. En lo que estaba mencionando ahorita, hermano, de orar por los presos, muchas veces tenemos buenas intenciones, pero eso no quiere decir que nuestras buenas intenciones estén alineadas con la voluntad de Dios. O sea, que tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Eso está aquí en su palabra. Mientras más usted escudriña la palabra de Dios, más va a entender la voluntad de Dios.
¿Ok, hermanos? Y más vamos a alinear nuestra voluntad con la de Él. Porque eso es la oración, hermanos. La oración no es pedirle a Dios lo que se nos antoje. La oración es nosotros alinear nuestra vida, nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios, para que aprendamos a pedirle conforme a su voluntad. I want you to know that a life of prayer is not about you asking God whatever you please. Prayer is about us aligning our lives, aligning our wills to the perfect will of God, so that we may learn how to pray according to His will. That's what prayer is about. It's not about asking for anything that we please. That's not it. I mean, go right ahead. You can pray for anything you want. I've done it. It doesn't mean God's going to give it to you. All right? If it's not within His perfect will, then He won't give it to you. He won't answer that prayer. The answer will be no. Okay? So, just so that we need to learn to pray according to the will of God. Seguimos, hermanos. Y del versículo 21 todavía. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Escuchen la historia aquí. So let's keep reading. I'm reading already. I'm going to go to verse 22. In verse 21, the leaders, the Jewish leaders, sent for the apostles who were supposedly in jail. And you keep reading verse 22 and forward. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. ¿Cómo se explican eso ustedes, hermanos? Que los apóstoles no están ahí y la cárcel está cerrada con toda seguridad, ¿verdad? Y los guardas afuera de pie ante la puerta. Hermano, ¿cómo le pasaron los apóstoles por los lados a esos guardias y no se dieron de cuenta? Eso es un milagro. Eso es una liberación divina, ¿verdad? De la prisión. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermanos, el evangelio ya estaba, parece que, haciendo efecto. Habían personas convirtiéndose que ahora estaban siguiendo a los apóstoles, y dado a que esto era lo que estaba sucediendo, ahora tenían miedo los líderes religiosos, que no fuera que el pueblo se fuera a revolcar, a hacer una revuelta y a los apedreara a ellos, ¿verdad? Hay un comentario aquí en el expositor, dice: mientras Dios manda a los creyentes a obedecer a gobiernos que permiten, usan y aún fomentan la maldad, prohíbe que los creyentes se involucren en la maldad que dichos gobiernos promueven. Los creyentes deben obedecer a los gobiernos impíos, pero no su maldad. ¿Okay? O sea que cuando se trata de proclamar el evangelio, hermanos, y el gobierno nos dice que no podemos hacerlo, eso es una maldad, no podemos participar de eso. Tenemos que proclamar el evangelio, aunque lo tengamos que hacer a escondidas, pero eso tiene que seguir hacia adelante, ¿verdad? Y aquí en la traducción para los que no hablan español, I just read verses 22 through 26, and we are told here that when they sent for the apostles, the doors were very secure. They were locked up. There was high security. There were guards outside. And yet the apostles were not in the cage, or in the jail, not the cage. And so how do you explain that? This was a miraculous liberation from the prison.
Okay, so this is a miracle. This is a miracle. And so this is unexplainable. So somebody came and gave them the news that these two apostles were preaching in the temple. And so they went to get them, but it says here that they brought the apostles, but non-violently. They must have acted very prudently, very prudent, very calm, because it says here they were afraid to be stoned by the people. I think what this is referring to is that the gospel was changing lives, and now those who followed the teachings of the apostles were growing in numbers. And as they grew in numbers, now the Jewish leaders are becoming afraid of the people, that they might revolt. And I was reading here that while God orders us believers to obey the governments that permit, use, and promote wickedness, he forbids us, or he prohibits that believers become involved in that wickedness that these governments promote. Believers must obey the wicked government, but not its wickedness. Okay, and what that means is we have, for example, certain laws nowadays that do not respect human life. And we have, for example, abortion, which basically kills an unborn human being. And while we must obey our government and those laws that pertain to protecting property and your freedoms and the right to life and the right to happiness and all that stuff, we must obey that. But we must not partake of the actual practice of this evil of defending abortion. We cannot partake on that. You know, if anything, we're supposed to be defending the unborn life. It's a human being. All the ingredients of a human being are there, right? So you're not just getting rid of a bunch of little cells, like they like to put it. That they try to use that as a means of dehumanizing it. Nevertheless, all the ingredients of a human being are there. It's forming, but it's there. And so we're not to partake of that or defend it or support it or anything like that. All right, we're not to be violent against them or anything like that either. But we shouldn't, defend it or partake on it. That's a wickedness. That's a wicked practice. Estaba diciendo, hermanos, que por ejemplo en este comentario que hice de que nosotros como creyentes debemos obedecer los gobiernos, pero no obedecer su maldad. Y el ejemplo que di fue, por ejemplo, de los abortos. Nosotros estamos supuestos a obedecer, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con la protección de las libertades de cada ser humano, el derecho a la vida, el derecho a trabajar, todas esas cosas, el derecho a libertad, a propiedad. Pero hermanos, cuando se trata de matar a un ser humano, porque hermanos, lo que hay en el vientre de una mujer es un ser humano, aunque sea una bolita de células, hermano, porque ellos lo tratan de poner de esa manera como para quitarle su humanidad. Pero ahí están los ingredientes de un ser humano. Están completitos ahí los ingredientes de un ser humano y Dios está formando esa vida ahí en ese vientre de esa madre. Y deshacerse de esa masita, como ellos dicen, que en realidad es un ser humano, hermanos, es un crimen. Delante de Dios es un crimen. Y nosotros no estamos supuestos a apoyar eso ni defenderlo. ¿Okay? Eso es lo que se refiere aquí, por ejemplo, la palabra de Dios. No estamos supuestos a ir, como hacen muchos hermanos, y a hacer violencia en las clínicas de aborto. Ese es pecado también.
sea que no es que hagamos eso tampoco, pero que en realidad, la realidad es que nosotros no estamos supuestos a envolvernos, a apoyar o defender esa práctica, ¿verdad? Eso le llaman hoy la libertad de escoger. Pero hermanos, está bien, la libertad de escoger, pero ¿de quién? ¿Qué libertad se le está dando? ¿Qué derecho se le está dando a la criatura que está en el vientre? O sea que eso es otra vida ahí independiente, en cierto sentido, independiente. A lo que me refiero es que su propia personalidad, ¿okay? Que no es un miembro o un órgano de la madre que lo está cargando, es un ser humano aparte, que en ese momento está viviendo ahí dependiendo de su madre, pero es un ser humano, ¿verdad? Y dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Noten, hermanos, cómo hablan el desprecio que tenían estas personas por Jesucristo. Miren cómo ellos dicen, ese nombre. Que no enseñases en ese nombre. Porque ya no están diciendo que no enseñasen en el nombre de Jesús. Pues ya despreciaban el nombre de Jesús. Y después dice, la sangre de ese hombre. Entonces es una manera, hermano, de expresarse en la cual ellos no querían ni mencionar el nombre de Jesús, ¿verdad? No querían afirmar a la persona de Jesús. And if you read verses 27 and 28, when they brought the apostles, you see here that they use two phrases here to refer to Jesus. And you can see how much they despised Jesus, because they didn't even say his name. He says, we told you not to teach in that name. Just say it. Don't teach in the name of Jesus. That they wouldn't even say Jesus. In that name. And then you're trying to put upon us the blood of that man. You see the rejection there? How they rejected Jesus, and they just referred to him with those phrases. They wouldn't say his name. They wouldn't affirm the person of Jesus. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo que había dicho ahorita, hermanos. Cuando el gobierno está practicando la maldad, nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Cuando el gobierno está practicando la justicia, que es aprobada por Dios, ¿ok? Como la de castigar a un asesino, ¿verdad? La justicia lo castiga. Eso, hermanos, está alineado con la voluntad de Dios, ¿ok? Eso nosotros, pues, lo apoyamos. Para eso pagamos nuestros taxes, ¿verdad? Pero cuando se trata de el ejemplo que dio ahorita, hermanos, del aborto, ahí nosotros no apoyamos eso, ¿verdad? En el caso de un creyente, o vamos a poner el mismo ejemplo que nos da aquí, cuando se nos dice que no prediquemos más a Jesús, no podemos alinearnos con esa ley, porque la ley de Dios, hermanos, cuando el hombre se rebela contra Dios, el gobierno se rebela contra Dios, nuestra autoridad máxima es Dios. Cristo es nuestro rey. Las leyes de Dios son nuestras leyes. Y es por esas leyes que nos regimos. Y cuando un gobierno está alineado a esas leyes, pues está bien. Apoyamos al gobierno en eso. Pero cuando las leyes no están alineadas con la ley de Dios, hermanos, entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Y eso puede traernos persecución, nos puede traer tribulación, ¿verdad? Ese es pero vamos a ver más adelante, hermanos, la reacción de los apóstoles a esta persecución.
If you read verse 29, Peter answers that it is necessary to obey God before men, or obey God and not men. And what he means here is what I was saying before, that we must obey wicked governments, but not obey their wickedness. And so God is our higher authority. Christ is our king, and we belong to his kingdom. So when the government's laws are aligned to God's laws, then we support that. Now, when the government's laws are against God's laws, then the kingdom of Christ is above the kingdoms of the earth. And we belong to the kingdom of Christ. It is to that kingdom that we have our allegiance, our loyalty. We owe Christ our allegiance. And it is him that we have to obey. And the example here is, don't preach in the name of Christ, in the name of Jesus. When the government tells us that, we not only must obey God, we must disobey the government. That may be a breaking of the law in the eyes of men. But to obey God, to break the law of man because you're obeying God, it's not a crime. Men may call it a crime. The government may call it a crime. They may persecute you for it. You may suffer tribulation. But we're going to see how the apostles reacted to that a little bit ahead. Versículo 30 en adelante. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro, hermanos, le dice la verdad, y se lo dice no de lo que escuchó de otros, sino que él mismo es un testigo. Dice, nosotros somos testigos de esto, que ustedes mataron a Jesús y que Dios Padre lo resucitó y lo exaltó a su diestra y lo puso como príncipe y salvador. Jesús es nuestro príncipe y es nuestro salvador. Y el apóstol Pedro le dice, y nosotros somos testigos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No solamente los apóstoles eran testigos de esa resurrección de Jesús y de que fue exaltado como príncipe y salvador, sino que el Espíritu Santo también. Y el Espíritu Santo le ha sido dado a los que obedecen. Obedecen ahí se refiere a los que creen el Evangelio. Todo aquel que cree en el Evangelio. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. O sea que desde el momento que tú y yo creímos el Evangelio de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Eso no es una segunda gracia que viene más adelante con ayuno y oración. Eso es algo inmediato. Tan pronto el pecador es transformado y se convierte al Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Es sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Efesios 1:13, Efesios 4:30. Y ese mismo Espíritu que es testigo, hermanos, estando en nosotros, nos hace a nosotros testigos de que Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre como príncipe y salvador. Y como el apóstol Pedro y los demás apóstoles, tú y yo testificamos de eso. If you read verses 30 through 32, Peter tells them, you killed him, you killed Jesus, and God the Father exalted him to his right hand as a prince and savior to save Israel. And we are his witnesses, and also the Holy Spirit, which God has given to those who obey him. The word obey him there refers to obeying the gospel, to believing in Christ, believing in the gospel. And
So here's the application for us. The apostles are claiming that they killed him, the Jews killed Jesus, and that they were witnesses of that, the apostles, but they were also witnesses of the resurrection of Jesus, of his exaltation at the right hand of God. The right hand of God means a position of privilege, an exalted position. To be at the right hand of somebody means that you are at the level of that person. And so Jesus was exalted to that level as Prince and Savior. And the apostles are witnesses, but it says here, and also the Holy Spirit. Now it says here that the Holy Spirit was given by God to those who believe in Jesus. Ephesians 1:13 says that we have been sealed with a spirit of promise. So you have the Holy Spirit. I have the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is a witness of the death and resurrection and exaltation of Jesus, and you and I have the Holy Spirit, then that makes us witnesses also. So we are to testify these truths with the power of the Holy Spirit. Now, you and I both have the Holy Spirit. This is not a second experience that you get several months down the line with a lot of praying and fasting. Ephesians 1:13 and Ephesians 4:30, they both tell us that the moment you believe, you receive the Holy Spirit. You receive him, you're sealed until the day of redemption, which means until the day Christ comes. You and I are indwelt by the Holy Spirit. We're sealed with the Holy Spirit. All right. So also read Galatians chapter 3, where Paul asks these rhetorical questions. Did you receive the Holy Spirit by the works or by hearing by faith? Okay. So receiving the Holy Spirit is not a matter of fasting and praying. It's a matter of believing in Jesus. Si usted lee en Gálatas capítulo 3, hermano, donde el apóstol Pablo pregunta esta pregunta retórica: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras o por el oír con fe? O sea, eso nos deja saber que tenemos el Espíritu Santo. Vamos a brincar al versículo 40. Let's jump to verse 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Jesús. Esa fue la reacción de los apóstoles. That was the apostles' reaction when they were put in freedom. They were joyous that they were considered worthy to suffer for the sake of the name of Jesus. Y esa debe de ser tu actitud y mi actitud en medio de la persecución. That should be your attitude and my attitude in the midst of persecution. Okay? Espero que te hayas gozado en este estudio en esta noche. Dios te bendiga y que pase buenas noches. Y estoy a tu disposición, a tu servicio, para que te comuniques conmigo si necesitas algo en lo que te podamos ayudar. Dios te bendiga.